Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Este día, este miércoles, la Iglesia nos presenta el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 20 al 26. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, les injurien y proscriban su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, que su recompensa será grande en el cielo, pues de ese modo trataban sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están hartos, porque tendrán hambre. Ay de los que ríen ahora, porque tendrán aflicción y llanto. Y ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la presencia del Espíritu Santo, que nos guía, nos ilumina y con su gracia nos permite escudriñar lo más profundo de este texto. Digamos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Permítenos escudriñar hoy la palabra, Santo Espíritu de Dios. Danos la fuerza, la capacidad, la sabiduría, el entendimiento de la Escritura. Que hoy podamos ver en este texto, que es grande, que es como una carta magna del cristianismo, comprender esta grandeza de ser dichosos y bienaventurados en Jesús. Amén. ¿Qué dice el texto? Entonces los remito, capítulo 6 de Lucas, ustedes miran, versículos 20 al 26. Nos presentaba ayer la lección de los 12, bajó del monte, sanó, curó, los que lo tocaban quedaban curados, y llega un momento como el que Lucas propone como el discurso inaugural, un discurso central en la vida del Evangelio, en la vida de Jesús. Y alzando los ojos a los discípulos les decía, y empieza a hablar de bienaventuranza, como en 4 situaciones puntuales. Y Lucas nos presenta no 8 como Mateo, sino que después nos presenta 4 ayes, ay de ustedes, como la diferencia de situaciones que podrán vivir aquellos que acepten o no acepten la vida en Dios, según las decisiones que tomen en la vida. Hoy, pues empezamos mirando, como siempre, la primera bienaventuranza que va envolviendo a las demás. Los invito a que miren todos los detalles, como siempre, todos los elementos, varias lecturas, expresiones, esta división que acabo de hacer, cuáles son las palabras, cuáles son los términos, cómo habla, qué referencia hay. Acabo de nombrar la primera bienaventuranza porque es importante también. Como siempre, después lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. El ser bienaventurado es una expresión que ustedes y yo comprendemos y hemos escuchado muchas veces en la Escritura, como con alegría, gozo, con una plenitud radiante que supera toda medida. Bienaventurado es aquel que vive en un gozo que nadie se lo podrá quitar. Y es un planteamiento como Jesús, ya no como Moisés, sino como el nuevo Moisés, ya el Hijo de Dios en persona, Dios que ha tomado la condición humana, ha venido a mostrarle al hombre, como quien dice, vea, usted puede ser feliz en Dios. Pasa esto que puede ser muy contrario al mundo, y para el mundo puede ser muy difícil ciertas cuestiones, pero si usted vive en Dios,
pone su confianza en el que es central esta expresión hoy, la vida tiene otro gozo, tiene otro sabor, tiene otra forma de mirar y tiene otra actitud para afrontarla. Pero si usted se aleja de ese gozo que es Dios, de ese poner la confianza en Él y aprende a vivir la vida con los valores como los presenta el mundo, a la manera del mundo, pues puede encontrarse después con ayes, con sufrimientos que no es que Dios los quiera, eso sí hay que dejarlo claro. Son decisiones personales que son tan importantes en la vida. Entonces hoy empezamos con la primera de la pobreza de espíritu. Bienaventurados los pobres porque suyo es el reino de Dios. Y aquí los pobres en el sentido de aquellos que ponen totalmente su confianza en Dios. Pobres efectivos que son carentes de bienes económicos, pero puede que no sean en el espíritu, porque así con lo poquito que tienen, están aferrados a ello y suscita ciertas actitudes en su corazón, de envidia, de ira, de venganza, bueno, tantas cosas. Pero hay inclusive pobres efectivamente hablando que ponen su confianza en Dios, que son muchos en la historia de los Anahuín de Israel, en la historia de todos, que comprenden que la mayor riqueza es Dios. Y hay inclusive muchos otros que puedan tener bienes económicos que han logrado superar su apego a ellos y saben que su riqueza es Dios, que hoy los tienen y que mañana no, y que dan a manos llenas. Esos son también pobres en el espíritu, aunque sean ricos materialmente hablando. Yo quiero que comprendamos bien el término, porque la pobreza es un término que se puede hablar desde la economía, desde la sociología, desde distintos culturalmente hablando, etc. Cada quien hablará una vertiente, pero en el sentido del evangelio, el pobre es aquel que pone la confianza en Dios, tenga o no tenga bienes materiales. Está claro que para el que tiene bienes materiales puede caer la tentación de ir poniendo su confianza en su cuenta bancaria, en sus bienes y cada vez en algún momento más idolátricamente pueda inclusive olvidarse de los demás, que es ahí donde se convierte en rico, que es rico en este mundo. Entonces hay que tener cuidado con esta expresión, pero no es ni siquiera porque también la han distorsionado cuando alguien habla, este es muy pobre de espíritu, como si fuera por allá un enajenado, como un limitadito, como, perdóneme la expresión, como un bobito. Y eso es muy distinto a lo que verdaderamente quiere decir el pobre de espíritu. Y aquí en Lucas es más pobres, en Mateo acompaña la expresión de espíritu, es aquellos que ponen su confianza en Dios, que no apegan su corazón. Y es más fácil, vuelvo y repito, para algunos que no teniendo sus bienes, algunos lo han hecho así en la vida, totalmente, y en la iglesia sí que más, han hecho votos y viven muy libres de cargas, porque todo su corazón está puesto en Dios. Y son grandes santos como San Francisco de Asís y otros que hacen votos de pobreza. También todos los cristianos estamos llamados a poner nuestra confianza en Dios. Los bienes son una bendición y qué bueno que si vienen y en abundancia pueden llegar y en la providencia de Dios puede venir abundancia. Después de un trabajo, de los esfuerzos de la vida, hace parte de la recompensa natural de los esfuerzos. Pero ¿cómo compartirlos? ¿Y cómo hacer que no se conviertan en ídolos en el corazón? Y ahí pues todo un trasfondo. Entonces miremos este primer trasfondo de la pobreza en los pobres que están puestos en Dios. Los que tienen hambre ahora porque serán saciados. Hambre de aquellos que han sufrido situaciones difíciles del mundo. Aquí hay que aclarar algo. No es que estos términos que utiliza este discurso inaugural de las bienaventuranzas, como si Dios quiera el sufrimiento de los hombres. Idea clara, para que la tengamos en cuenta. Dios no ha querido el sufrimiento del ser humano. El sufrimiento fue consecuencia de la ruptura del alejamiento que el hombre ha querido al distanciarse de Dios desde el origen. Él ha planteado la felicidad del hombre en la venida de su Hijo porque ha quitado esa separación, dándonos a su Hijo como expiación de nuestros pecados. Y ya nos hemos acercado a la gracia de Dios con Jesucristo. Ahora el sufrimiento tiene otro tipo, no porque Dios lo envíe o lo quiera, pero quien lo asume cuando se presenta en su vida
se une al Redentor. Y hay unos que por circunstancias del mundo sufren de distintos tipos de hambre, de distintos tipos de situaciones, de injusticias. Y esos a quienes el mundo, por diversas causas, ha hecho sufrir, tendrán es diversa la situación que comportarán cuando lleguen a la presencia de Dios. Aquí es como una comparación, Lucas lo hace así, en las situaciones de aquellos que tienen hambre por situaciones que viven en la vida, pues Dios será su saciedad. Desde ahora en el corazón de muchos que tienen muchas carencias, si abren su corazón a Dios, van sintiendo la saciedad y van a tener la plenitud en una vida eterna delante de Él. También aquellos que lloran ahora, pues van a reír. Vuelvo y repito, Dios no causó el mal y el sufrimiento. Hay diversos tipos de lágrimas y se llora por distintos motivos. Se llora por sufrimientos, una madre llora, un esposo, una esposa llora, un hijo llora, un hombre que ha hecho esfuerzos por un trabajo y no ha resultado llora, las frustraciones. Hay ya lágrimas de alegría y lágrimas de felicidad. Hay lágrimas que han infligido otros por venganzas, por odios, por circunstancias. Pero aquellos que son honestos, respetuosos, que quieren vivir en Dios y han derramado lágrimas, tendrán un gozo que ni se alcanzan a imaginar, viviendo en la voluntad perfecta de Él. Será diversa la situación que viven. Que las lágrimas no sean por rabia y ganas de venganza, eso es muy distinto. Que sean lágrimas de decir, mira Dios, me duele la situación de la vida, pero pongo mi confianza en ti. Estoy pasando esta situación, pero estas lágrimas de dolor se convierten en lágrimas de esperanza en ti. Y tendrá una diversidad, el respaldo que Dios inclusive no lo dejamos solo para la vida después, porque así está la narración del Evangelio, pero si lo vamos a ver en la vida, Dios respalda desde acá. Y eso lo vemos también en la vida de los santos. Lágrimas, dificultades, persecuciones, como lo vamos a ver después, pero después viene ya la presencia de Dios y ahora en la eternidad bienaventurada con Él, lloran es de alegría, de una felicidad plena. Y al final, las que tiene Mateo al final como de la persecución, pues nos la presenta hoy también Lucas, en el versículo 23 y 22, cuando los hombres los odien, los expulsen, los injurien por causa del Hijo del Hombre. Que esa sigue dándose y sí que se da en este tiempo de querer seguir a Jesús, de querer imitarlo. Se reciben injurias, se reciben burlas, se reciben persecución y hay lugares de la tierra, en lo que vemos ahorita en Nicaragua y en otros países, y se ha vivido en distintos contextos históricos en nuestros países y en el mundo, y al principio de la iglesia sí que se ha vivido, aquellos que han sido felices en el seguimiento de Jesús y eso los ha llevado a dar la vida. Y han sido felices aún en la persecución y en las dolencias de esos maltratos y ahora están en una plenitud en el cielo. Es un gozo que nadie nos podrá quitar. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni vino a la mente del hombre la gloria futura que está reservada para los hijos que aman a Dios, los que ponen su confianza en Él. Así vivan hambres, así vivan situaciones difíciles, venga la cruz, vengan situaciones de persecución, han puesto su confianza en Él. La diversidad pero hay, Lucas quiere hacer resaltar aquello. Mateo no nos lo trae así. Lucas nos recuerda que aquel que verdaderamente es rico, en el sentido de no me importan ustedes, para mí el dinero es Dios. Y con esto hay que tener cuidado. Hay gente que tiene mucho dinero, pero es fiel creyente. Y distribuye a manos llenas y a manos llenas les llegan bendiciones. Y son muchos, y empresas, y organizaciones, instituciones. Pero pasa también muchos que puede ser que han hecho de su dinero un Dios, que en la Biblia se llama Mamón A. Una forma de decir Mamón es como cuando el dinero es Dios. Y cuando se convierte en una idolatría, pues se separa de Dios, sabiendo que los bienes tienen un destino universal para todos. Y como aquellos que han sido bendecidos en una providencia, sí, fruto de sus esfuerzos, frutos de legalmente hablando, pues qué bueno que compartieran y hemos visto testimonios de mucha providencia para ellos. Pero los que
hacen de aquello, pues su corazón, pues esto es lo que dice aquí ricos. Es más, aún teniendo poco, puede decírsele rico porque eso poco, ahí está puesto el corazón y no en Dios. Porque han recibido su consuelo. Ese ayes, ese ay, de los ayes es, tenga cuidado. Ay de ustedes los que ahora están hartos porque tendrán hambre. Hartos un poco en el sentido egoísta del mundo. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Estoy harto de mí y solo soy yo el centro y los demás no importan. Y eso lo vemos en las injusticias del mundo. Hay de los que ríen ahora porque tendrán aflicción y llanto. Y alguien dirá, es que no se puede reír. No, claro que Dios quiere que seamos felices. Y Dios es un Dios de los alegres y de los felices. Y le gusta inclusive la alegría y hasta la risa. Pero este es un contexto de aquellos que ríen un poquito como sarcásticamente, como soy feliz porque véanme dentro de la soberbia, de la prepotencia, del orgullo, del haber pasado por encima de otros, porque se ríen como, jaja, como soy el más inteligente, como el más capaz. Y pueden venir ciertas cosas de ese yo reconcentrado. A eso se refiere también la palabra. Y cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataban sus padres los falsos profetas. Un poco como buscar la fama, que es humo pasajero, fumos. Y como ponerse en el centro para el del qué dirán de los hombres. Si a nosotros lo que nos debe importar es lo que Dios diga de nosotros. Entonces un poco la divergencia de situaciones. Usted pone la confianza en el Señor. ¿Tiene o no tiene bienes? Aquí la situación es su vida particular. ¿Usted pone la confianza en Él? ¿Cuál es su situación? ¿Qué tipo de hambres ha tenido usted en el mundo? ¿Ha tenido momentos donde lo han perseguido? O más bien, donde por distintas circunstancias no tiene lo que necesita para algo, pero se ha sentido respaldado por Dios. Cuando ha llorado en ciertos momentos y ha sentido respaldo de Dios también, que viene a enjugar las lágrimas. Al final, Dios serán felices. Y hay muchas narraciones del Apocalipsis como Dios secará toda la lágrima de los ojos. Y los que saben esperar en Dios, los que confían en Él, usted hace parte de ellos. Se lo han perseguido por ser católico, por ser cristiano católico, por ir a la Eucaristía, por leer la palabra. Alégrese. O por el contrario, ya ha pasado, puede estar usted dentro de estos ayes, de este ay. Ponga cuidado, ay. Porque está muy centrado en usted mismo, solo en los bienes, solo en sus placeres, solo en lo que usted quiere, puede y como se diga que usted tiene que ser. Ha hecho llorar a alguien, ha maltratado a alguien, le ha quitado bienes a alguien injustamente. La palabra entra hasta el fondo y entra para ver cómo nosotros podemos meternos dentro de este trayecto de aquellos que siguen a Dios y ponen la confianza en Él, o nos creemos mucho. Nuestro ser y nuestro yo se ha engrandecido, que hemos puesto la confianza en nuestras capacidades porque yo todo lo puedo. Y de cierta manera se nos ha endurecido el corazón y hemos hecho sufrir a otros. Que no sea, perdón la expresión de ese de subir como palma para caer como coco, es un poco la expresión de olvidarse de Dios y hacer proyectos en nosotros, solo en nosotros, y saber que Dios nos ha dado un don de la vida, que es un aprendizaje y cómo lo vivimos. Si somos pobres de espíritu, es decir, ponemos la confianza en Dios, la vida tiene otro sentido. Si en nuestras lágrimas invocamos a Dios, esas lágrimas tienen otro sabor. Si en nuestras carencias, en nuestras hambres, en nuestras dificultades, confiamos en Él, Él nos respalda. Si en nuestros momentos de persecución y de burla y otras cosas, Él está ahí. Bendito sea Dios porque nos asemejamos a Él. Pero si hemos hecho lo contrario y nuestra vida ha sido motivo de sufrimiento para otros, nos hemos alejado totalmente de Dios, hoy el ay debe sonar como una campana que le dice a usted, venga, tenga cuidado con esto, porque usted ahora cree ser muy feliz, cree ser muy feliz. Pero la felicidad es otra. Y tenga cuidado porque esto puede voltearse. La vida sufre, tiene muchos cambios más bien.
Y hoy está usted arriba y después viene abajo. Y es bueno, hay gente que nos muestra la historia que hay gente que estuvo muy plena y muy llena de sí misma, pero tuvo que caer y cuando cayó de su pedestal empezó un proceso de conversión. Y ese sufrimiento y esas lágrimas hicieron que el corazón se dejara de ser tan duro y empezara a ser pobre del espíritu, porque empezara a confiar en Dios y empezara a conocer la vida desde otro punto de vista, no desde el yo reconcentrado, desde el yo, el dinero, el demonio, el mundo, la carne y todos los placeres y toda la vida, sino desde un hombre que Dios le dio un espíritu para que viniera a animar a este cuerpo y en esa unidad cuerpo y alma tuviera una vida de aprendizaje, de encuentro con Él a través del servicio y el amor a los hermanos. Eso tiene otro sentido. Eso como lo vive usted. Ese sea hoy también un discernimiento. Los invito a que miremos esta página que es muy grande y muy bella para la vida de nosotros, para la vida de la iglesia. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, que con esta palabra tan profunda de ser dichosos en ti, podamos comprender este camino de ser pobres en el espíritu, porque ponemos nuestra confianza solo en ti. Enséñanos, Señor, a que el gozo solo viene de ti, a que podamos vivir dignamente como hijos tuyos con nuestros bienes, podamos ayudar a los demás, ver a aquellos que sufren, que tienen lágrimas, que están desconsolados por injusticias, que podamos mostrarle al mundo que el pensamiento tuyo es distinto a lo que se pregona sobre el éxito humano. El verdadero éxito es conocerte y amarte, Señor, y que esta nueva generación lo pueda hacer, que podamos hacer ricos, no en el sentido malo del hay, sino que estamos plenos de tu presencia, pobres, porque nos hemos abajado como María, como proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. A que se ha hecho pequeña, hoy nos enseña que los movimientos tuyos y en ti son distintos a la exaltación del hombre. Que podamos comprender que la riqueza es tenerte a ti dentro de nuestro corazón y actuar según aquella riqueza. Y que si vienen lágrimas, persecuciones, dificultades y carencias, nos alegremos porque contamos con tu respaldo aquí y con una plena eternidad delante de ti. Pero por el contrario también, Señor, sabemos que pueden llegar en nuestros momentos, en nuestra vida, las situaciones de sentirnos muy ricos a la manera del yo reconcentrado, de sentirnos muy plenos con nuestras capacidades, pero muy lejos de ti, de sentirnos muy en nuestras confianzas con las cuentas bancarias, con los bienes que tenemos, con nuestra inteligencia. No permitas que el orgullo, la soberbia nos aparte de ti, Señor. Que en la humildad reconozcamos que si tenemos algo es porque tú nos lo has dado y podamos compartir a manos llenas todas las bendiciones con los demás. Amén. Por eso enséñanos hoy a ser bienaventurados y dichosos en tu presencia. Amén. Cuarto momento. La acción. ¿Cómo toca la palabra todo este proceso en su vida? Ya desde el discernimiento de esta palabra hemos hablado muchos puntos. ¿A qué lo mueve hoy? ¿Cómo responder a este bienaventurados? ¿Quiere ser bienaventurado en Jesús? Ahí hay un camino. Ponga su confianza en Dios. ¿Tiene puesta su confianza en Dios? Es la gran pregunta. Gracias por el eco, porque lo que colocan al final del chat. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.